En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Lagarde Justa, tus alojamientos sostenibles y accesibles en Adrados, Segovia, te ofrecen este espacio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo de esta manera porque tenemos personas en todo el mundo que nos oyen, a veces de este país, a veces de fuera, en horarios distintos, con lo cual a todos ellos muchas gracias por seguirnos y por dar continuidad a nuestra información, que eso significa que les gusta el programa. Así que hoy seguro que a ustedes les gustaría tener una bolita mágica donde poder ver con tiempo qué va a ser de sus vidas, de su futuro, y también, ¿por qué no?, la de sus seres queridos. Bueno, a lo mejor no, quién sabe. Me atrevo con los que sí. Yo también la vería, porque debo decirles que estamos cada día más cerca que esto pueda ser una realidad, al menos en lo que concierne a la detección de patologías o enfermedades discapacitantes a medio o largo plazo. Creo que a nadie le importaría saber si en algún momento le va a fallar algún órgano, lo que haría poder tomar medidas para que esto no ocurriera, o al menos estar preparados para saber cómo afrontar una situación que puede ser más o menos complicada. Y digo más o menos complicada porque si lo atacamos con tiempo puede ser menos complicada, pero si no lo sabemos y al final el cuerpo nos va dando avisos y el último aviso puede ser el más grave, quizás nunca estemos a tiempo de resolver la situación, o quizás resolverla sea un poco más difícil. Ya podemos ir investigando y averiguar cómo nuestros órganos funcionan y cómo se va a producir su envejecimiento, y si este va a producirnos otras patologías o un deterioro serio en nuestras funciones orgánicas. Ahora, un estudio reciente dirigido por Tony Wich, investigador de la Universidad de Stanford, ha demostrado que a través de un análisis de sangre se puede revelar con décadas de antelación el envejecimiento acelerado de los órganos. El estudio, que ha sido realizado con más de 5.000 pacientes, observó cómo en aproximadamente el 20% de las personas mayores de 50 años tenían un órgano en proceso de envejecimiento a un ritmo acelerado, y el 1,7% presentaba 2 o más órganos en esta condición. En consecuencia, está demostrado que el envejecimiento acelerado de ciertos órganos puede aumentar el riesgo de enfermedades y muerte en el futuro. Por tanto, el objetivo era y es establecer el ritmo de envejecimiento de cada órgano para guiar una medicina preventiva de precisión. No me negarán que esto es impresionante. En los últimos tiempos todo avanza y han aparecido también aplicaciones incluso que a través de la maravillosa inteligencia artificial se puede predecir cuánto tiempo nos queda de vida. Así, la aplicación, por ejemplo, Life to Week, puede calcular esta predicción en un margen de acierto del 70%. Esto ya me da un poquito más miedo, porque si nos dicen que nos quedan 100 años de vida, tenemos margen de maniobra, pero si nos dicen que nos queda un día, mañana, por ejemplo, imagínense. Bromas aparte, también hemos oído hablar de la creación de nuevos organismos vivos a base de la biología sintética, que apareció a principios del siglo. Durante estos años hemos visto a científicos manipular genéticamente bacterias para que degraden polímeros de plástico o incluso fabricar riñones humanos mediante las impresoras 3D. ¿Esto ustedes creen que es así de fácil? ¿Cuánto de realidad y cuánto de ficción hay en la creación de órganos? ¿En qué medida afecta la creación de órganos o la utilización de órganos de otros seres vivos no humanos desde el punto de vista de la bioética? La donación y el trasplante de órganos han supuesto desde su inicio un antes y un después en la calidad de vida de muchas personas que sin esta opción sería muy complicado seguir viviendo. Hablamos de avances científicos muy importantes si lo relacionamos con la prevención de discapacidades orgánicas. Una discapacidad que les aseguro a ustedes han oído hablar seguro muy poquito o nada de ella, pero la verdad que existe. Una discapacidad que actualmente se la relaciona con la discapacidad física. Y aprovecho aquí para decir que el colectivo de personas con discapacidad orgánica demanda, justamente, estar incluidos en una categoría distinta, diferente a la de la discapacidad física, pues, entre otras cuestiones, sus consecuencias y sus principales reivindicaciones no están tan centradas en cuestiones motóricas, sino más bien
como la propia palabra indica, en situaciones de afección orgánica. Hay ciertas confusiones en cuanto a pensar que la valoración de este tipo de discapacidad, cuyas consecuencias en muchos casos puede afectar a la motricidad, debe ser su prevalencia para su catalogación cuando los principales problemas de esta patología están muy centrados en sus tratamientos y por tanto en el ámbito más sanitario. Estoy seguro que algún día esto cambiará y esa reivindicación será atendida pues como se merece. Hoy vamos a tener y ver cómo la ciencia avanza y cómo puede predecir cuál será nuestro futuro. Así que con esto despegamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Y bien, como les decía, hoy vamos a hablar de esa noticia, de ese estudio que se hizo en la Universidad de Stanford, en la que nos contaban pues cómo se podía predecir a través de una analítica qué órganos nos podía fallar. Esto es maravilloso, no porque te lo detecten y te digan alguna mala noticia, sino porque al final, seguramente, tampoco para estar con la espada de Damocles, claro, ni pensando que toda tu vida estás esperando a que te llegue la noticia con seguridad, pero sí que es verdad que nos podemos adelantar y podemos ver incluso pues qué medidas tomar a tiempo, y en fin, algo que no nos pille desprevenido. Y para ello vamos a tener a dos personas, dos voces autorizadas, como siempre decimos, que nos van a contar un poco desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de los afectados por estas circunstancias. Hablamos en primer lugar con Ricardo Martínez Murillo, que es científico titular, director del Instituto Cajal y licenciado en Medicina y Cirugía del Grupo de Investigación Neurovascular del CSIC. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Me presentas como director, pero antiguo director, último director, ahora ya cambiamos de director. Sí, bueno. Sí. Pero bueno, bien. Eso, la introducción muy buena. Dime. Sí. No, digo, lo importante es que es una voz autorizada en la que nos va a ilustrar seguro muchísimo, sí, con lo cual, gracias por estar en el programa. Y también Nada, tenemos a Fernando Moreno, que es presidente de la Asociación de Fibrosis Quística, que como todos sabrán, pues es una entidad pues que lucha también un poco por las discapacidades orgánicas y al que quería saludar, aparte de ser amigo y compañero. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Javier. Pues gracias. Encantado de estar aquí. Y luego tenemos en la mesa también a Nacho, nuestro fisioterapeuta, y a Cristian, que puede intervenir cuando queráis. Nacho, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, doctor, mire, quería preguntarle algunas cuestiones. ¿Qué tiene de cierto y qué tiene de ciencia ficción esta noticia, como decíamos en el encabezado de nuestra entrada? No, hombre, me preguntas a mí, a Ricardo Martínez. Sí, pues, hombre, tiene mucho de cierto. Es decir, este es un estudio estadístico bastante solvente, hecho con más de 5.000 individuos. Es decir, está bastante, y además utilizando unas técnicas de genómica proteómica que son igualmente solventes. Es un grupo de mucha experiencia que ya ha trabajado en animales de experimentación y ha conseguido resultados muy parecidos a los que está publicando en la revista, no en Nature, que es una revista también de alto prestigio. Es decir, tenemos que estar convencidos de que sus resultados prácticamente al 100% son reales, son realistas. Y como decía, esto el tema está en que las compañías de seguro muy probablemente empezarán a adoptar conclusiones o metodologías similares, pues para prever el coste que les puede llevar asegurar a una persona, ¿verdad? El seguro de vida, ¿no? Claro. Básicamente. Bueno, pero todo esto, claro, está basado en los avances científicos que son muy importantes en genómica, ¿verdad? Estamos llegando incluso ya a la genómica de célula única, es decir, pudiendo detectar muchísimos genes que se pueden alterar o que no se alteran, pero que son fisiológicos o patológicos en su expresión en una sola célula, de forma que podemos incluso afinar aún más en este procedimiento, porque podemos llegar a afinar en el plasma. Es un procedimiento que no es nada invasivo. Sencillamente lo que hace este autor es pues determinar qué proteínas hay en el plasma que estén relacionadas, sí, la proteómica del plasma que estén relacionadas
con enfermedades de órganos, ¿verdad? La renina con el riñón, en fin, la proteína tau, que todos sabemos que afecta y que se eleva en el Alzheimer, pues enfermedad cerebral. Es decir, se conocen proteínas, él aplica, hace un estudio con un paquete Python estadístico de conjunto y, bueno, llega a unas conclusiones muy realistas. Es decir, incluso dice, claro, que aquellas personas que tengan un 250% de afectación, por ejemplo, cardíaca, ¿no? Insuficiencia, cualquier enfermedad cardíaca, pues cualquier enfermedad cardíaca pues tiene un 250% más de posibilidades de fallecer o de padecer incluso Alzheimer. Es decir, que son estudios pues muy, en fin, muy realistas, ¿verdad? Y que en el futuro, conforme estas técnicas de genómica, de célula única, pues se afinarán todavía más, porque se conocerán aún mejor qué proteínas se afectan o qué proteínas se expresan con las enfermedades de hígado, riñón, pulmón, etcétera. Estamos hablando de trabajar en la prevención sobre la prevención. Me explico. Normalmente cuando uno se hace una analítica de sangre, pues en los indicadores se ven más o menos cómo está afectando estos resultados pues al riñón, al hígado, bueno, a distintos órganos internos. Pero además ahora lo que hemos conseguido es que esto se puede predecir con mucho tiempo, incluso con una década, dice el estudio. Sí, efectivamente, porque se pueden determinar en los niveles de proteínas que son precursoras o que de forma temprana nos expresan de una forma, en fin, determinante en plasma, pero que a nivel molecular pues se están en fin, determinando gracias precisamente a estos estudios de genómica, ¿verdad? De genómica celular. Entonces, bueno, pues muy lógicamente, con cuanto mayor sea el paquete de proteínas que se puedan determinar en plasma, pues mucho más vamos a afinar el estado fisiológico de los diversos órganos que componen el organismo, efectivamente. De sus palabras destaco que podemos entender que es una investigación que es fiable y que, bueno, pues haría falta empezar a poderlo desarrollar en aquellos países que quisieran aplicar esta tecnología. ¿Esto sería rápido? ¿Cuál es el procedimiento que tiene que haber ahora después para poder aplicar esta técnica con la idea de pues prevenir a mucho tiempo? Y la fiabilidad del 70% desde luego nos parece aceptable, pero al final ese otro 20% se puede convertir en el 100% de lo que resulte que no se sabe muy bien qué va a pasar. Efectivamente, y además ese 20% se puede afinar con, como dice el autor en su publicación, con las tecnologías de expresión génica en célula única. Es decir, se puede llegar, digamos, casi para que lo entienda el público, ¿no? Pues se puede llegar al átomo de la célula. Es decir, se puede llegar, si de una célula actualmente de un órgano entero, pues se pueden determinar 30, 40 proteínas. Con estos estudios de expresión génica en célula única, pues a lo mejor ese número se incrementa pues 100 veces más. Luego podemos llegar a saber con mucha mayor certeza la proteína más incipiente que va a marcar una enfermedad que se va a desarrollar con el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, que las tecnologías de detección proteómica van avanzando de una forma espectacular, tan espectacular como puede avanzar la informática, y bueno, pues en corto plazo de tiempo será ese 20% de posibilidad de error, pues se va a reducir lógicamente a un porcentaje mínimo. Ricardo, le quiero hacer una pregunta ciertamente comprometida, sí. No es exagerada, pero es así, porque tenemos siempre nosotros... Sí, dígame. Sí. No, tenemos siempre un pensamiento en el que al final otras fuerzas, como puede ser la farmacéutica, podría afectar la presión a que esto salga o no salga para adelante, o esto no tiene vuelta atrás, o no tiene nada que ver, porque entendemos que a veces si salvamos o recuperamos discapacidades, etcétera, hay un núcleo de intereses tan potente que al final eso puede, hablando en plata, dejar de generar ingresos, ¿no? Bueno, no lo sé, yo creo que no. Yo creo que el impacto que pueda tener mayor es en las compañías de seguro, ¿no? A lo mejor
pero en bancos o en entidades financieras. ¿En qué sentido, Pero para que nos entiendan? No, en el sentido de que si te predicen que tú vas a vivir por tu composición proteica, en fin, en afectación orgánica, pues que la predictibilidad es que tienes un futuro muy incierto, pues a lo mejor no te aseguran, no te suben el precio del seguro, cosas así, ¿no? Pero a nivel de industria farmacéutica, creo que no, porque si tú detectas una enfermedad, por ejemplo, cardíaca, porque has descubierto que hay una proteína que de forma incipiente se va a expresar antes de que la enfermedad se desarrolle, ¿vale? O en Alzheimer, por ejemplo, si tú identificas una proteína, un péptido, un aminoácido que se expresa antes de que se desarrolle la enfermedad de Alzheimer, pues fenomenal, porque podrás instalar un tratamiento preventivo, y eso le viene bien a la industria farmacéutica. Sí, yo creo que a la industria farmacéutica todo lo contrario. Estas cosas, este tipo de resultados le viene de maravilla, porque, bueno, pues para desarrollar medicamentos que de alguna manera bloqueen, ¿no?, el desarrollo incipiente de la enfermedad, justamente limitando esa expresión proteínica que nos está hablando de un trastorno metabólico que hay que controlar, ¿verdad? Yo creo que eso sería la conclusión. Pero vamos, no hay afectación. También quisiera indicar que este mismo grupo en animales de experimentación tiene experiencia, y es curioso porque he publicado un artículo en Nature Medicine en el cual indican que cuando en un ratón viejo, digamos viejo, un ratón ya mayor, ¿verdad? No me gusta la palabra viejo, pero un ratón ya entrado en edades, vamos. Entrado en edad, sí, como soy yo y algunos compañeros míos. Bueno, pues bien, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, es lo que hay que pagar, ¿no? Es lo que nos toca. Si hubiera usted esta ciencia claro, antes, no pasaría nada. Sí, pues claro. Y entonces, bueno, pues estos han experimentado ratones que, claro, perdemos la memoria, tenemos trastornos cognitivos que se van incrementando con la edad. Bueno, pues han demostrado que cuando a estos animales viejos se les administra sangre o suero o plasma de animales jóvenes, pues mejoran sus capacidades cognitivas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo está, hay muchas cosas por investigar, y esto a lo que voy es que a la proteína del plasma, pues bueno, pues es un paquete interesante a estudiar y a observar, ¿no? Estos mismos autores que, bueno, que ahí dicen que muy posiblemente lo que hay son factores pro-young, ¿no? Pro joven, ¿no? Para favorecer a la juventud, o todo lo contrario, o bloquean estos factores que promueven la senescencia. Y lo que sí han visto es que en estos animales de experimentación lo que aumenta es el número de sinapsis y la potencia de su actividad, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas cosas por estudiar, ¿no? No solamente predecir un futuro negativo porque te vas a morir en X tiempo, sino además también están investigando en prevenir que ese futuro incierto se desarrolle, y que, bueno, con las nuevos descubrimientos, pues se alargue la vida de las personas. Don Ricardo, mire, voy a saludar al presidente de esclerosis quística para que nos cuente un poco, bueno, pues entiendo, y luego ya están los micrófonos abiertos, pues si alguna de las personas que está en la mesa quieren hacer alguna pregunta también, pero Fernando, esta noticia es muy buena, ¿no? Entiendo, ¿no? Esta noticia es muy buena para la población en general, porque según se estaba leyendo el informe, el artículo, sí que es verdad que hacía paralelismos con lo que está pasando, ¿no?, en fibrosis quística. Yo decir que para mí la ciencia ficción cada vez es más ciencia y menos ficción, ¿no?, porque es realidad que es verdad que se están consiguiendo hitos que eran impensables en no tantos años. Efectivamente, hacía ese paralelismo con fibrosis quística porque, por ejemplo, desde que se consiguió el cribado en esta enfermedad, como en otras muchas enfermedades genéticas o metabólicas, el pronóstico de vida fue alargándose de una manera exponencial, porque evidentemente conocer primero la mutación que padece el niño con fibrosis quística, el mero hecho de saber que nace con fibrosis quística, insisto, fibrosis quística o cualquier otra enfermedad que se pueda detectar en estos cribados, ya digo, es conocer desde ese primer momento todas las posibilidades que tiene esa persona de padecer o no sintomatología, que dependiendo de su mutación da muchas pistas, pero sobre todo de estar alerta de que se padece esto
y que en cualquier momento se puede atajar, ¿no? Entonces, eso es algo, si lo trasladamos a este artículo, pues evidentemente que una persona pueda saber cuál puede ser su pronóstico en cuanto a nivel orgánico de lo que le puede pasar, pues a nivel de ser de esa persona es fundamental y es muy bueno, creo yo, a mi entender. Pero lo que dice el doctor, que a nivel de estar en la sociedad sí que pueden surgir ciertas peculiaridades no deseadas, como es el tema de los seguros. El tema de los seguros no es un tema baladí. Personas con enfermedades crónicas, que es el azar de la vida, no tienen derecho a seguros de vida o a otros muchos seguros, simplemente por el hecho de pensar, incluso en el estado en el que avanza la ciencia y los estudios, en esas enfermedades donde el pronóstico de vida está avanzando, como dije antes, y perdón por repetirme, de forma exponencial, desde que se pasan de 18 años a 50, 60, con personas de 70 años, se ven impedidos a la hora de hacer cualquier seguro, incluso un seguro de viajes cuando sales fuera. Sí, la verdad que hay normativa que dice que no te pueden discriminar por padecer una discapacidad, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Exacto. Y en ese sentido es verdad que no te van a decir usted no porque tiene esta patología discapacitante, pero sí que hay circunstancias que ocurren. Eso es verdad que en muchos casos que hemos tenido que, por ejemplo, nos han llamado usuarios que efectivamente por el hecho de tener la discapacidad no les han dado los seguros. Entonces, en ese sentido, es verdad que las correduras de seguros suelen ser muy cautas en todo esto para que no haya una posible discriminación en favor de las personas con discapacidad, pero claro, a mí me surge también ese inconveniente de decir qué va a pasar con esto, porque tú tienes que mostrar, se supone, todas las circunstancias que te rodean en tu persona. Entonces, si además animamos o mostramos otro más a ver cómo van a hacer exactamente para poder asegurar a estas personas. Entonces, hablaremos de eso seguramente en otra ocasión, y la verdad que es un tema muy, muy interesante. Quería, Nacho, preguntarle algo, doctor. Sí, yo básicamente, disculpe, doctor, la pregunta es sobre el origen de todas estas investigaciones, de qué tipo de recursos vienen, ¿no? Porque una de las cosas que estamos ahora hablando es con este tema de los seguros, que al final es pues un poco la parte más económica de la salud, pero en muchos casos, cuando aparece un tratamiento nuevo o una investigación nueva que ha sido, por ejemplo, financiada por fondos públicos, pues tendríamos también que repensar un poco que esto es parte de dinero que hemos gastado todos. Es decir, no tiene ningún sentido que alguien que esté estudiando con dinero nuestro, de nuestros impuestos, luego genere un negocio del que se vayan a aprovechar personas que no han aportado o que no están en esto, y sobre todo cuando esto viene a generar una situación de discriminación, ¿no? Entonces, yo entiendo por lo que conozco de las revistas, tan Nature, que al final es una revista prestigiosa, no publica cualquier cosa, y aquí yo reivindico esta parte de la evidencia científica que en muchos casos hablo aquí en el programa, porque es súper importante que la gente sepa qué hay detrás de estas revistas, porque muchas veces la investigación, sale mucha información hoy en día en Internet y cualquiera puede parecer que es un científico, pero aparecer en ciertas revistas para mí es sinónimo de calidad de la investigación. Entonces le quería preguntar eso al doctor, el equipo de investigación, de dónde procede y eso. No, procede básicamente de la Universidad de Stanford. Es decir, son centros que tienen básicamente el autor y el grupo de trabajo del autor reciben fondos públicos, y eso lo reconocen en los agradecimientos de su publicación. Pues hablan de cuáles son los estamentos que financian esta publicación, ¿verdad? Yo aquí no me he centrado mucho en los grants, pero aquí habla de los tipos de grants que reciben. Cuando hablan de grants, lo que hablan es de fondos públicos o privados, pero que su objetivo, además, es un open access. Cuando una revista está en open access, cuando está en open access, lo que se pretende es que toda la sociedad tenga conocimiento de esos resultados. Y yo creo que eso favorece, o sea, va a favor de mejorar la sanidad pública, pero también y la única forma de poder va a favor de mejorar la sanidad y la calidad de vida de la población. Otra cosa es que la industria privada, pues hombre, tome también, digamos que también también contribuyen digamos con sus impuestos a que el Estado pueda invertir en
en ciencia, bueno, pues ellos también se aprovechen, entre comillas, tome también consecuencias, ¿verdad?, para sus negocios de estos resultados. Pero yo creo que básicamente, y sobre todo con lo que como yo comentaba antes, con lo que comentaba antes de la genómica de célula única, a lo que se va es a predecir no la muerte o los años de vida que te quedan, sino a predecir el que se desarrolle una enfermedad en un órgano que al final te vaya a matar. Y si tú lo puedes predecir porque detectes una expresión proteínica o génica que te está alertando que hay una alteración, que si no la mejoras o no la combates, eso es mejor, si no la combates, pues va a desarrollar una enfermedad crónica degenerativa, pues hombre, la industria, en este caso, si por ejemplo, en el caso de Alzheimer, que se gastan millones y millones de dólares, ¿no?, y de euros en el tratamiento de estos enfermos, si tú predices con tiempo que el individuo no desarrolle un trastorno cognitivo, vaya, la industria va a quedar un poco menoscabada en cuanto a la venta de medicamentos, pero el enfermo sí se va a beneficiar de estos avances, ¿no? Entonces yo creo que es un juego de todos, es una sociedad en la que todos toman parte, pero los fondos que recibe este paper en forma de grants son grants públicos, son fondos públicos. Pero por cierto, esos fondos públicos provienen de la aportación privada, ¿no?, de los ciudadanos, ¿verdad? Sí, sobre todo por esa parte que yo creo que es importante, y luego sobre todo legislar, que es una cosa que ahora lo que nos está pasando, es que todo está avanzando tan rápido que no da tiempo a legislar. Entonces, pues tienes razón, pasa como la inteligencia artificial, todo hay que legislarlo, claro. Eso es cierto. Sí, dime. No, y que es complicado legislar ante algo que no conocen, pero bueno, ya se podía empezar a crear algunos marcos en los cuales digas, bueno, pues este tipo de, por ejemplo, información es una información que debe estar protegida bajo la Ley de Protección de Datos y nadie te puede obligar a hacerte un test de este tipo para poderte acceder a coger un seguro, por ejemplo. Efectivamente, yo no ahí no he caído, te lo confieso, pero muy probablemente, como ocurre con la inteligencia artificial, me comentaba Rafael Yuste, que todos conocéis, que va a ser el director del instituto, del centro de neurotecnología, ahí que va a estar ubicado aquí en la Autónoma. Bueno, pues me comentaba que claro que hay barbaridades, como por ejemplo que hay cascos que te venden ya en Estados Unidos para mover ordenadores, ratones y todas estas cosas, pero las empresas, antes de usarlo, te piden o te obligan, claro que te obligan si quieres usarlo, ¿verdad? Te obligan a pasarles tus datos de electrofisiológicos cerebrales que pueda captar el casco que te pones. Y eso supone pues una cantidad de datos, porque la industria también vive de los datos. Antes eran los datos de tu domicilio y teléfono, pero esto ahora se está ampliando precisamente a tus datos cerebrales, ¿no? Y claro, eso hay que regularlo. Son las nuevas cookies. No te pueden obligar. Claro, no te pueden obligar porque es un casco que tú pagas a que tus datos cerebrales se los pases a la empresa. Don Ricardo, Fernando quería también preguntarle algo muy importante. Sí, buenas tardes, doctor. Sí. Entiendo que este estudio se ha hecho sobre personas sanas para poder pronosticar todo lo que se ha conseguido, ¿no? Pero quería saber si este estudio o hay algún otro estudio que se esté haciendo sobre personas ya que tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad orgánica, enfermedad crónica, o si es extrapolable. Vamos a ver, los resultados son extrapolables, perfectamente extrapolables. Y efectivamente sí, vamos a ver, no son estudios de predictibilidad, de predicción, ¿no?, de tiempo de vida que te queda, pero sí en clínica se conoce perfectamente, dependiendo de los niveles de expresión del proteoma, de la proteína, del proteoma en suero, en plasma, pues te predicen qué estado tienen tus órganos y cuánto le queda a ese órgano para poder seguir ejerciendo su función. Es decir, que esto sí se está haciendo en clínica, lo que pasa es que se está haciendo no de forma, digamos, predictiva con un número de un paquete de proteínas tan elevado como son más de 6.000, pero básicamente en clínica sí te predicen por, no sé, el colesterol, cosas así, ¿verdad? Pues ya, en fin, en el caso de Alzheimer sí están
una serie de marcadores también que te están avisando de que el enfermo va a padecer una enfermedad grave, por ejemplo el beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo. En fin, sí se está trabajando en ello en la clínica. Sí. Lógicamente, este no es un trabajo meramente experimental, sino que ya está avanzado ya en datos previos que se obtienen en clínica. Claro, yo me refería sobre todo si el estudio incluía a personas con esta discapacidad ya previamente. Porque, no, claro, porque efectivamente estos órganos envejecen y una cosa es la edad cronológica y otra es la agresión a la que están sometidos estos órganos de las personas con estas enfermedades que requieren tratamiento químico. Entonces sí que puede haber variabilidad, ¿no? Porque una cosa es la edad cronológica y otra cosa la edad que puede presentar tras estos ataques, llamémoslo así, ¿no? Eso es, prematuros, claro, efectivamente, o sobrevenidos, ¿no? Claro, que no son habituales en la población en general. Eso es. Lógicamente, yo quiero imaginar que esto también se está haciendo en sus poblaciones de individuos que padecen algún tipo de patología. Me quiero imaginar que sí, pero este es un primer estudio en individuos normales, pues para hacer, digamos, tener un control, una base sobre la que comparar resultados que se puedan obtener con otras enfermedades, ¿no? Con enfermos o con grupos de enfermos específicos de una enfermedad determinada. Doctor, ha sido un placer escucharle. Queremos agradecer desde luego el trabajo que hacen. Queremos que por favor nos siga informando de cosas tan importantes como estas que lamentamos que se dé poca divulgación y que lo conozca poca gente, pero que... Es una pena, sí, pero yo creo que a la población... Vamos, yo estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que sobre neurociencia o sobre este tipo de... Pues acaba de cometer un error, porque le vamos a estar llamando todos los días a todas horas. Nada, sin problema. Bueno, doctor. Yo estoy a disposición vuestra, y además muy agradecido de que me hayáis contactado. Gracias. ¿De acuerdo? Gracias por todo. Un abrazo. Gracias, hasta luego, doctor, hasta luego. Pues nada, Fernando, adiós. Esto es lo que tenemos, es un avance importante. Vamos a ver si ojalá también se invierta en personas afectadas para que a través de elementos menos invasivos pueda mejorar su calidad de vida, ¿no? Ojalá. Gracias por estar en la mesa también. A ti. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a ir al consultorio de salud con Nacho Barrera, que le tenemos aquí cerquita y que nos va a contar cosas, súper interesantes. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues nada, pues como tenemos aquí mucho pluriempleado, tenemos en la mesa de debate, tenemos en temas de asesoramiento, no por nada, no por enchufe como algunos que hay por ahí, sino porque son gente muy capaz de contarnos cosas muy interesantes. Nacho Barrera, te saluda antes, te digo otra vez buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Oye, ya te hemos quitado de madrugar, no te quejarás. Sí, la verdad es que este horario va un poquito mejor. Ahora los domingos de 6 a 7 de la tarde, fenomenal. Ya sabes, la gente que deje el fútbol y esas cosas y que nos oiga a nosotros, que van a aprender muchas cosas, más que ver dar patadas a un balón, que también está bien, pero bueno, cada cosa de su sitio. Oye, nos vas a hablar de algo que la gente no conocerá, que se llama basculación, y que es necesario para aliviar los apoyos del culete, para que la gente nos entienda que, bueno, en realidad son de los isquios, en fin. Cuéntanos un poco esto. Pues sí, efectivamente. Hoy lo que os traigo un poquito para la parte del consultorio está relacionado con esta función eléctrica o esta función que algunos dispositivos tienen, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, para que todo el mundo nos entienda, ¿qué es basculación, no? Porque claro, basculación viene de una palabra que se hace, bueno, que viene del inglés, que es tilt, pero que nosotros hemos españolizado hacia basculación, que básicamente consiste en el fútbol que hablabas antes, en una cosa que no tiene nada que ver. Sí, es lo que se me ha venido a la cabeza, desde luego. A lo que es en realidad cuando hablamos de posicionamiento del usuario en un dispositivo, ¿vale? Entonces, básicamente la basculación la entendemos como aquel movimiento que realiza una silla o un dispositivo en el que se está sentado y que moviliza tanto el respaldo y el asiento juntos hacia atrás, es decir, como si estuviéramos inclinando hacia atrás. Y aquí voy a poner una imagen que seguro todo el mundo se acuerda, es el típico momento en el que tú estás sentado en una silla y te inclinas hacia detrás y te quedas con las patas traseras apoyadas.
¿Vale? Eso es lo que sería una basculación, es decir, que estamos cambiando básicamente el vector de fuerza de la gravedad, que nos estaría entrando, digamos, desde la cabeza hasta los pies, pero en el momento en el que yo me inclino hacia detrás, ese vector de fuerza me está entrando por mitad del pecho. Y justamente eso lo que consigue básicamente es que el peso de nuestro cuerpo no esté cayendo sobre el mismo sitio. Es decir, todo el peso de nuestro cuerpo, que normalmente cuando estamos sentados va a esas zonas del culete que hablábamos antes, en el momento que nosotros basculamos, estamos transfiriendo la carga hacia otras zonas. Y ¿vale? tanto tiempo en el mismo sitio y a la misma vez, ¿no? Eso es. Entonces, obviamente esto es una de las razones por las cuales se puede producir una úlcera por presión, una lesión en el tejido, y entonces básicamente la basculación es una estrategia de prevención, ¿vale? Pero claro, no solo eso, porque muchas veces hablamos de la basculación como si fuese únicamente una forma de prevenir que aparezca una lesión, pero todos sabemos que si nos inclinamos un poquito para atrás, de repente estamos más relajados, ¿verdad? Pues muchas de las sillas que se utilizan habitualmente carecen de esa mínima basculación que deben de tener. Entonces esto es algo que se reivindica mucho, es, bueno, si vas a pasar mucho tiempo en una silla sentado, necesitarías que este tipo de dispositivos tenga. Pero claro, aquí tenemos que pensar ¿cuánto? ¿No? Porque no es ¿Cuánto lo mismo nos basculamos, no? Eso es lo mismo bascular 5 grados, 6, 7, 8 o 20. Entonces, aquí lo que os he traído es bueno, os quiero presentar a un grupo de expertos que tienen una página web que se llama RESNA. Esto es básicamente una asociación americana que se dedica a hacer todo tipo de testeos científicos, viendo un poco metaanálisis, haciendo todo lo que es la parte del estudio de la evidencia científica, y ellos han elaborado un paper, digamos, igual que estamos comentando en la sección anterior, sobre cuánta basculación es necesaria. Entonces, ellos han hecho pruebas en laboratorio o han estado recopilando información que otros investigadores han hecho en laboratorio. Entonces, ¿qué nos dicen estas investigaciones? Que lo mínimo que tenemos que bascular un asiento para que sea efectivo esa transferencia de carga y que permita que haya una buena perfusión de sangre, en cristiano, que entre bien la sangre en aquellas zonas que normalmente cuando están aplastadas contra el culete no hay espacio, esa sangre no entra, pues básicamente ellos han determinado que son 30 grados, ¿vale? Pero ya con esa basculación, yo tengo un peligro con esa basculación. Claro. Que me quedo dormido, vamos. Efectivamente, y luego nos pasa que hay sillas en las que vamos al médico, nos prescriben una silla con basculación, pero no tenemos cabecero. Sí. Acabas peor de lo que estás, más tetrapléjico. Acabas con dolores de cuello, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal es que la silla pueda bascular para poder hacer ese tipo de descansos, pero luego pensemos, por ejemplo, cuando vamos a bajar una rampa. Nosotros vamos en la silla, si bajamos una rampa, si accedemos a hacer un poquito de basculación en nuestra silla, nuestra posición con respecto a la rampa va a ser mucho más cómoda, más estable. No vamos a tener esa sensación de que nos vamos a ir hacia adelante. Y luego hay determinados pacientes que simplemente el hecho de cambiar la posición les ayuda a respirar mejor. ¿Vale? También, sí. Sabéis que la respiración al final se genera a base de una actividad muscular, entonces la actividad muscular siempre se contrapone a la gravedad, es decir, nosotros cuando movemos un músculo estamos luchando contra la gravedad. Entonces cuando esto lo estamos haciendo en una persona que tiene dificultades para respirar, el estar en ese tipo de posiciones le facilita el movimiento de su caja torácica para poder respirar adecuadamente. Entonces, esto es algo que es importante que las personas sepan, que bascular es importante, que si eres una persona que va a utilizar mucho tiempo la silla, debes de tener basculación en tu asiento y no todas las basculaciones valen, ¿vale? Hay que buscar lo que dice la evidencia, que en este caso, lo que os decía Resna, tiene un paper específico hablando de esto y dice que mínimo, si solo va a ser solo basculación, 30 grados. Así que se queden con esta idea. Y luego que la gente esté tranquila porque las propias sillas tienen dispositivos de seguridad, ¿no? Es decir, cuando están basculadas a tanto grado, ¿no? Pues evidentemente se reduce la velocidad de... Efectivamente. Demás, ¿no? La actual legislación respecto a la seguridad de este tipo de dispositivos, porque no olvidemos, una silla de ruedas es un dispositivo médico, que nadie piense que esto es un dispositivo de movimiento ni nada por el estilo, es un dispositivo médico, deben de tener obviamente este tipo de características. Entonces existen una serie de ISOs que deben de cumplir cualquier fabricante que fabrica este tipo de productos y lo quiere comerciar dentro de la Unión Europea, que debe de cumplir estos requisitos que nos establece la legislación del dispositivo médico. Se llama MDR, la Medical Device Regulation, y esto establece que hay que cumplir una serie de, básicamente unos exámenes en los cuales tú tienes que demostrar que tu producto es estable en esa situación de basculación. Entonces, hay veces que los productos, si basculan mucho, no son muy estables, con lo cual hay veces que se reduce la basculación para evitar tener que fallar en las pruebas y tener que hacer modificaciones. Entonces, de todas maneras, yo les recomiendo que, desde luego, si son personas que tienen alguna discapacidad severa o tienen algún familiar de estas características, que desde luego ya sabemos que esto es caro y demás, pero que inviertan porque es su salud y desde luego esto les puede reducir hospitalizaciones y situaciones pues muy complicadas, ¿no? Yo siempre lo digo que cuando la administración quiere ahorrarse, a lo mejor hay cojines
de aire entre 500, 400 euros hasta los 1.000 que son de viscoelástica y demás, y nos contarás algún día cosas de los cojines, que es muy interesante. Creo que están cometiendo un grave error porque no están invirtiendo en prevención. Si ahí echamos los cálculos rápidamente, que si una escara puede durar una recuperación, dependiendo de la escara, a lo mejor hasta un año, hay veces que eso... tú decías el otro día que el que tiene una escara pues está escarado de por vida. Bueno, es un paciente de riesgo, digamos. Aunque cierres la escara, sí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el fumador. Si has sido fumador alguna vez en tu vida, eres exfumador. Eres exfumador, aunque pasen 30 años. Eres exfumador. Pues una persona que tiene una escara tiene riesgo de sufrir una segunda escara simplemente por el hecho de haber sido... Claro, pues como decía, pues que evidentemente si echamos los cálculos de coste-día en los 600 euros hospital, la cama de un hospital, y durante tanto tiempo podemos comprarnos la fábrica entera de cojines. Quiero decir que la administración también debería ver esto un poco como una inversión. Pero bueno, de esto hablaremos más detenidamente para ver qué es lo que se está haciendo. Cristian, sí. Yo tenía una pregunta, Nacho, porque hablas siempre de la basculación, de que lo ideal sería 30% y tal, pero claro, no me queda del todo claro. ¿Esto es, digamos, para evitar la presión o siempre sería recomendable tener algo de basculación puesta, algo de inclinación? O sea, más o menos cómo es, porque al final te surge la duda de cuál es un poco la posición adecuada y mejor para poder estar en la silla. Vale, es una buena pregunta, porque podemos jugar con la basculación para conseguir más estabilidad en el asiento. Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen a lo mejor un tono muscular en el tronco que es más ineficiente y no es capaz de mantenerles bien en la postura, si tú basculas 5 graditos, vas a ayudar mucho a esto. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en los usuarios de sillas manuales. Muchos de ellos verás que tienen el respaldo de la silla está un poco inclinado hacia adelante y la parte delantera de la silla, la parte anterior, está más subida que la posterior. Eso crea una basculación. Entonces, de manera por confort, yo a todo el mundo recomiendo que mínimo puedas estar variando entre 3-5 graditos en función de lo que tú puedas, pero obviamente hay que tener en cuenta que la basculación también va a modificar el punto de mirada de tu cabeza. Si estás basculado 30 grados vas a estar mirando más hacia arriba, con lo cual necesitas tener en cuenta que la basculación tiene que ser suficiente para que sigas pudiendo ver los obstáculos que tienes delante, pero se puede jugar. Lo que pasa es que si hablamos de basculación terapéutica, es decir, basculación que permita que la sangre vuelva a fluir en todos esos tejidos, necesitamos desplazar esa carga hacia otra zona del cuerpo, que es en este caso la espalda y las lumbares, para permitir que eso pase. Pero la basculación en sí que es algo que se puede jugar y da mucho confort y mucha comodidad. Nacho, hablamos en el siguiente programa de cojines, por ejemplo, que me parece una cosa muy interesante. Perfecto. La cantidad de variedad, porque es importante lo de la prevención de escaras, me parece algo... Sí, perfectamente. Podemos hacer ahí puedo preparar más información sobre cojines y sacar algunas dudas. Incluso a lo mejor podemos abrir, si quieren los oyentes, mandarnos durante esta semana dudas o algo así, que a mí me lo hacéis llegar y hacemos un pequeño consultorio interactivo. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar a nuestro amigo que te ha hecho la pregunta, a ver cómo responde la suya, que tiene muchas dudas. Así que vamos con Cristian. Cristian, esta semana pasada han ocurrido pues unos hechos que la verdad nunca jamás, al menos yo, pensé que en nuestro país podría ocurrir. Y es que a una mujer que iba en silla de ruedas paseando por Madrid Río, una serie de chavales, bueno, parece ser que no se quiere decir la nacionalidad, bueno, en fin, no quiero entrar en esos detalles, parece que no eran españoles, pero bueno, han apuñalado a una mujer con 45 años y le han robado. Entonces, ante esos hechos, ¿qué dice la ley que se puede hacer con semejantes seres tan despreciables? Hola Javier, efectivamente, pues la verdad es que ha sido unos hechos totalmente deleznables, entonces pues hemos estado también mirando un poquito y para que la gente tenga la información, al final todos hechos son punibles, entonces efectivamente pues el Código Penal establece que pues quien establezca o quien causara una lesión que menoscabe la integridad corporal o la salud física o mental incluso será castigado como reo de un delito de lesiones, que esto viene aparejado con una pena de prisión de 3 meses incluso a 3 años. Pero lo que tampoco mucha gente sabe, aunque hay algunos que se pueden imaginar, que estos delitos de lesiones generalmente cuando se causan a favor de en contra de una persona que pueda ser de especial protección, ¿vale? Se ven lógicamente agravados, ¿vale? Entonces sí que es verdad que el Código Penal en concreto este tipo de lesiones, si la víctima fuera menor de 14 años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, se ve aumentada la pena. Entonces, en este caso estaríamos hablando de penas de prisión
de 2 a 5 años. Entonces es muy interesante que tengan en cuenta que estas cosas, las personas con discapacidad, por su indefensión en muchos de estos casos, como es pues vienen generadas y tienen un perjuicio agravado a la hora de condicionar y luego de enjuiciar las acciones que cometen. Y ya no solo esto, porque como tú bien decías, supuestamente le iban a robar o le han robado, no sabemos muy bien, porque todos estos son hechos supuestos, ¿vale? Pero es que en el caso en el que no se pudiera demostrar que fueran con robo, o que se pudiera incluso demostrar que hay intención de matar a esa víctima, ¿vale? Ya no estaríamos hablando de un mero delito de lesiones, ¿no? Estaríamos hablando incluso de una sanción de intento de homicidio, ¿vale? Que incluso aquí ya nos iríamos a penas de prisión de 10 a 15 años y que en este caso, de nuevo, serán castigados con unas penas superiores, ¿vale? Por el hecho de ser personas con discapacidad. Por lo tanto, es muy interesante esto que tenemos que tener en cuenta, de que las personas con discapacidad pues muchas veces creemos que no están protegidas, y muchas veces nunca creemos que no están protegidas por las legislaciones vigentes, pero la verdad que sí que están protegidas, y que los autores de estas acciones pues se van a ver agravadas las consecuencias en su totalidad por este sentido. Podemos decir que entonces es un agravante a hacer esto además a una persona con discapacidad. Totalmente. Porque se sabe que es más vulnerable y que... Eso es, y que al final la indefensión que tiene esta persona, porque al final una persona en silla de ruedas pues no puede salir muchas veces corriendo, ¿vale? O huyendo de esta situación, o incluso utilizar pues sus miembros superiores para poder defenderse de esta situación. Entonces, al final es un agravante que al final tú sabes que esa persona lo tiene, por lo tanto lo estás haciendo con premeditación de que voy a robarte porque tenías esta condición también. Entonces es muy importante que se pene. Y estos elementos, si son expulsados del país, ¿cumplen condena en su país? ¿O? A ver, a día de hoy la normativa del Código Penal establece que todas las penas de prisión de más de un año cuando sean ciudadanos extranjeros, ¿vale? Se puede proceder a la expulsión del país de todos los delincuentes. Entonces, cuando son penas inferiores a 5 años, ¿vale? Se puede establecer que, pues por seguridad, para, digamos, establecer que se cumple la normativa española, puedan cumplir condena aquí, una parte que no llegue superior a 3, creo que era así, a 2/3 de la condena. Entonces podrían cumplir condena aquí y luego expulsarles del país, pero por ejemplo en las condenas que sean superiores a 5 años sí que deberían de cumplir una parte de la condena primero aquí, y luego cuando ya tengan, digamos, ese permiso especial que puedan salir, ese tercer grado, tendrían que expulsarles del país, y además tendrían unas penas en las cuales no podrían volver al país, que si las incumplieran, lógicamente se vería agravado, deberían de cumplir condena aquí de nuevo, porque además han entrado al país de forma ilegal, entonces se vería todo agravado. Entonces, en el supuesto caso que se confirmaran que fueran ciudadanos extranjeros que no tuvieran una nacionalidad española, pues podría aplicarse esta normativa. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto. Nosotros, desde luego, desde Fama y desde la Fundación, nos ponemos a disposición de esta persona por si quiere que le echemos una mano en alguna circunstancia. Desde luego, dar las gracias a esos trabajadores que en un momento inicial de calle 30 fueron rápidamente a socorrer a esta víctima, y tapándole las heridas como pudieron los pobres, llevándose un disgusto tremendo. Y bueno, esta mujer, la verdad que algo inconcebible en los tiempos que corren, y que no sé, yo no pensaba que esto jamás podía pasar, que tuviéramos que salir mirando a todos los sitios para pasear por una zona tan transitada en un momento determinado como es Madrid-Río, que es una zona que, para que no lo conozca, paseo, de tranquilidad, paseo, turística. Bueno, pues esto ocurre, y por supuestísimo dar las gracias a la Policía Municipal de Madrid y a los servicios del SAMUR, que una vez más han demostrado su altura, su profesionalidad, y esperemos que esta mujer pues que vaya bien y que se recupere pronto. Y a los malos malísimos, espero que nos oigan poco, tampoco quiero que estén mucho escuchándolos aquí, que estén mejor en otro sitio cuando los cojan, en la cárcel o donde sea, pero no en un sitio donde vivan los seres humanos. Que escuchen bien lo que puede ocurrir, y si eso les amedrenta, pues fenomenal, y si no, pues que se vayan a su casa y que hagan lo que quieran ya allí donde les aguanten.
Bueno, pues esto es un poco lo que ocurre, Cristian. La verdad que es algo... Es terrible, lamentable. desearle una pronta recuperación a la afectada, efectivamente, y bueno, pues que al final las personas que delinquen pues tienen esos agravantes y que tengan en mente siempre que las personas con discapacidad pues también están protegidas por la ley, incluso más que algunos que otros ciudadanos por su situación especial. Bueno, les damos un descanso brevísimo y volvemos enseguida. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues nada, como ustedes saben, el 8 de marzo fue el Día de la Mujer. Un día bien merecido, bien ganado y desde luego con todo nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera, a todas aquellas mujeres que además de ser mujeres tienen una discapacidad y que evidentemente pues lo tienen a veces un poquito más complicado para muchas cosas. De eso hablaremos en algún momento seguramente para, bueno, pues hablar de esos problemas que pueden tener. Pero hoy vamos a hablar de algo importante, que es la defensa personal en prevención, pues como ustedes bien saben, de los temas relacionados con la violencia de género. Y para eso tenemos a Marcí, que es gerente en Madrid y profesora de defensa personal en Defensus. Marcí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Pues oye, nada, simplemente agradecerte la iniciativa que tenéis y cuéntanos un poco, por favor, en qué consiste pues esto que hacéis, que es intentar entrenar a mujeres con discapacidad, entiendo, en lo que es la defensa personal, que en algunos momentos, pues a lo mejor para lo que ha ocurrido en Madrid-Río, en este caso a lo mejor no, pero en otras circunstancias, pues a lo mejor puede resolver alguna situación importante, ¿no? Sí, correcto. Bueno, como comprenderás, nosotros básicamente somos un sistema de defensa personal, no solo y exclusivamente para personas con discapacidad, sino para todo tipo de personas que no necesita condiciones físicas para poder aprender a defenderse. Son artes marciales modificadas para que todo el mundo sea capaz de defenderse. Hemos trabajado con la empresa, por ejemplo, Iluniums, ofreciendo nuestros seminarios a este tipo de personas porque básicamente es una condición de actitud y no de aptitud física, donde podemos reaccionar favorablemente ante una agresión, sea cual sea el tipo de agresión, con arma blanca, arma de fuego o a manos limpias. Da igual la condición que se le presente a la víctima, con tal de salir pues totalmente ilesa. Sí, porque aquí digamos que hay dos factores sorpresas. Uno para el que lo recibe, como puede ser la víctima, ¿no? Y otro el factor sorpresa Correcto. del que es el agresor, que se encuentra con alguien que se puede defender, ¿no? Y eso también es importante porque descoloca cualquier papel al malo, ¿no? Totalmente. La ventaja de todo esto es dejar desarmado al agresor, porque ellos básicamente se pretende que por tener una mínima discapacidad puede hacerse con la víctima, y lo que no sabe él es que ella o él sabe defenderse en una condición bastante vulnerable, pero que al reaccionar favorablemente, todos tenemos puntos de presiones débiles, no necesitamos básicamente la fuerza física para poder defendernos. He dado incluso seminarios a chicas sordomudas que no escuchan ningún tipo de ruido cuando se prevé la amenaza y pueden perfectamente defenderse una vez que ya está el agresor encima, porque cuando escuchamos sonidos o una amenaza cerca, obviamente pues nada más que te toca defenderte en el instante, con lo que a una sordomuda pues es una discapacidad bastante fuerte y tiene que defenderse una vez el agresor ya está encima. Y esto es totalmente viable. Sorpresa para el agresor es que esta persona sepa actuar rápidamente en los puntos de presión clave, básico, y salir ilesa. Oye, además, lesionar donde tenga que lesionar en ese momento instante. Además de poder formar a personas sordas, ¿qué otras patologías también acuden a vosotros para poder formarse? ¿Cómo está montado, digamos, la formación? Sí, personas con discapacidad de movilidad, por ejemplo, con algún tipo de inconveniente en cuanto a lo que sea equilibrio, que no se puedan sostener básicamente si no necesitan un bastón o un tipo de andador
siendo personas jóvenes o personas con discapacidad de movilidad reducida en silla de ruedas o con problemas de equilibrio, que también puede pasar. De hecho, han habido personas que tienen o bien sea fracturas con placas en la espalda o cualquier lesión en la rodilla y estén con problemas de clavos y demás, que no pueden hacer actividades físicas normales, rutinarias, que cualquier persona diariamente practica si conserva pues toda su movilidad perfecta, que les encanta hacer deporte y lo pueden hacer porque no tienen ningún tipo de impedimento. Pero para nosotros eso no es una condición, quiero decir, no se necesita condiciones físicas para poder defenderse. Tenemos lo que yo llamo 9 pistones, como se lo hago ver a mis alumnos. Tenemos manos, codos, rodillas y pies. El agresor no puede detenerte. Los 9 pistones, que el 9 es la cadera, aunque no lo creas, también funciona muy bien. Pero, por ejemplo, yo me pongo en situación, silla de ruedas, persona que está en silla de ruedas y demás, ¿cómo se puede defender? Así que lo puedan visualizar quienes nos escuchan y nosotros mismos también. Efectivamente, mira, una persona en silla de ruedas también conserva objetos contundentes, como bien puede ser un móvil, llaves de casa, cualquier tipo de objeto punzante que pueda valerle para en el momento de la agresión o del intento de agresión, disuadir al agresor para poder o bien pedir ayuda o bien precisamente lastimar al agresor de una manera en la que él no pueda hacerse con una persona, porque necesitaría poder tener su condición física también completa, es decir, si se le acerca para poder agredir a una persona con movilidad reducida, que son sus piernas, tendría que moverla físicamente, tendría que cargarla, ¿no? O hacer algún tipo de movimiento físico para poder tirarla de la silla, porque hacerle daño a una persona con una silla de ruedas se tiene que acercar sí o sí, porque no puede hacerlo desde lejos. A menos que, claro, obvio, si lo va a hacer desde lejos es ya una agresión bastante violenta, voy a hacerle daño desde lejos. Si se le acerca, tiene el móvil para poder golpear sus zonas laterales o el riego sanguíneo, los ojos, puede utilizar las manos, tan pronto se le acerca al cuello, puede meter los dedos en los ojos, puede golpear al mentoniano, o puede perfectamente meter los dedos directos, lo que nosotros llamamos mano lanza, al cuello, cerca de lo que puede ser bajo tráquea, que permitiría que quede un poco falta de aire para que pueda pedir ayuda o simplemente moverse si todavía se mantiene dentro de la silla de ruedas lejos del agresor. Todo lo que nos pueda valer dentro de lo que es el área cerca de nosotros es factible porque tiene manos y codos. Pues Marcí, para mover a una persona de la silla de ruedas tiene que acercarse, sí o sí. Marcí, gracias por tu explicación. Ojalá que esto sirva para aplacar a estos malos que andan por ahí por la vida sueltos. Y bueno, que tengáis mucho éxito con el proyecto y que todo vaya estupendamente. Además de decir que hay un estudio, según la Organización Mundial de la Salud, que habla que las mujeres con discapacidad tienen 1,5 veces más de probabilidades de experimentar violencia física o sexual. Bueno, todo esto, desde luego, si sirve para que esto se pueda reducir o eliminar, ojalá fuera lo último que lo primero, pues mucho mejor. Así que, Marcí, muchas gracias por tu presencia y hasta otra. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Y nada, nosotros ya nos despedimos hasta el próximo programa. Como les he dicho al principio, estaremos los domingos de 6 a 7 de la tarde acompañándoles aquí con toda la seriedad y el rigor que esto conlleva. Pasaremos momentos alegres, divertidos, también otros serios, pero sobre todo les daremos muchísima información que seguramente no podrán oír en otro canal porque yo creo que no existe. Hasta la próxima, hasta luego. Lagar de Justa, tus alojamientos sostenibles y accesibles en Adrados, Segovia, te han ofrecido este espacio.